Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Entonces vamos a partir, como les decía antes, vamos a partir con una especie de repaso. En algunas partes voy a ir súper rápido. De hecho, van a ser básicamente menciones de lo que deberían saber, ¿ya? Las primeras, pienso yo, 2 semanas, máximo 3 semanas, van a ser el capítulo sobre electrostática y sobre potenciales del libro Griffiths, ¿ya? Entonces ahí está todo lo que voy a poner en la pizarra, ahí está mucho mejor explicado con lujo de detalle, y son cosas que deberían manejar ya porque son cuestiones de electromagnetismo, ¿ya? Así es que en muchos casos yo voy a simplemente decir, yo voy a asumir que ustedes conocen esto, ¿ya? Así que repaso. Partamos con electrostática. ¿Cuáles son las cosas que deberían saber? Así cosas que muchos de ustedes van a encontrar triviales, ley de Coulomb. Entonces, la fuerza entre dos cargas está dada por el valor de estas cargas, que vamos a llamar Q minúscula y Q mayúscula, sobre 4pi epsilon 0. Vamos a ocupar el sistema MKS, ¿ya? Por R sobre R cuadrado, donde R es igual al RQ menos RQ chica, ¿cierto? Donde R es igual al módulo del vector R, y R tongo, que es lo que está aquí arriba, es igual al R vector sobre R escalar, ¿ya? Entonces, así como está esto sería la fuerza que actúa sobre la carga Q, ¿ya? Q mayúscula. Esa es la ley de Coulomb. Entonces, la segunda cosa que tienen que saber es la superposición de los campos eléctricos. ¿Qué quiere decir? Que el campo eléctrico producido por un sistema de cargas está dado por 1 sobre 4pi epsilon 0 por la sumatoria en I del Q sub I, es decir, la carga producida por la partícula I, por R sub I tongo sobre R I al cuadrado, donde esto sería el campo en R, ¿cierto? Entonces, R sub I vector estaría dado por R menos R sub I, y el resto de las, digamos, de las definiciones son las mismas que tenemos arriba, en el sentido de que R sub I escalar sería el módulo de R sub I, y R sub I tongo sería igual a R sub I dividido por R sub I escalar. Entonces ese es el principio de superposición, ¿ya? Es todo lo que estoy tratando de decir acá. Luego, esto uno lo puede llevar a un sistema continuo y tener que, entonces, el campo eléctrico de un sistema continuo en el punto R vendría siendo 1 sobre 4pi epsilon 0 por la integral de Q por R tongo sobre R cuadrado, ¿ya? Y luego, ley de Gauss. Entonces me dicen que la integral cerrada del campo eléctrico, punto diferencial de superficie vector, ¿cierto? Es igual a la carga encerrada dividido por epsilon 0, lo cual es equivalente en su versión diferencial a que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga sobre epsilon 0. ¿Ya?
Esta es una de las ecuaciones, de las 4 ecuaciones de Maxwell, que van a ser como las cosas fundamentales que nosotros vamos a usar, digamos, las piedras angulares del curso, ¿ya? Entonces, esta, la ley de Gauss en su versión diferencial, es una de estas ecuaciones, ¿ya? Luego, voy a borrar, número 4, el potencial eléctrico. ¿Ya? Entonces, el potencial eléctrico, si yo tengo el caso electrostático, me paran si yo digo algo que no están entendiendo, ¿ya? De todas maneras, todo esto está en el capítulo 3 del libro Griffiths. Tercer capítulo. ¿Ya? Entonces, en el caso electrostático, ¿cierto? Uno sabe que, es decir, aquí no tenemos campo eléctrico, o sea, campo magnético, no tenemos nada, está cambiando en el tiempo, ¿ya? Uno sabe que en ese caso, el origen de los campos eléctricos básicamente obedecen a la ley de Coulomb, ¿cierto? Y los campos eléctricos producidos por la ley de Coulomb se ven así. Tengo una carga y el campo apunta radialmente respecto a la carga, ¿ya? Entonces, un campo eléctrico debido a la ley de Coulomb, ¿ya? Siempre va a obedecer esto de acá, que su rotor vale 0, ¿ya? La divergencia del campo obviamente no es 0, pero el rotor es 0, ¿ya? Cuando los campos son como así, digamos, cuando dan como vueltitas, esos son los típicos campos que tienen rotor distinto de 0, pero el campo de Coulomb no, ¿ya? Entonces, como el campo de Coulomb y por lo tanto el campo electrostático cumple esto, entonces yo puedo definir un potencial eléctrico, ¿ya? Y entonces el potencial eléctrico en un punto R está dado por menos la integral desde un punto fijo hasta el punto R, ¿ya? De el campo eléctrico punto dl, donde el dl es el diferencial de desplazamiento que está definido en cada punto de la trayectoria que yo estoy tomando para hacer este cálculo, ¿ya? Y la gracia de hacer este cálculo bajo esta condición de que el rotor del campo eléctrico es 0, es que no importa el camino por donde yo me vaya, lo que me importa es el punto inicial y el final para poder encontrar el valor del potencial en el punto R, ¿ya? Así que de esa definición del potencial, uno sabe que el potencial y el campo eléctrico también se pueden relacionar de la siguiente manera, a través de la ecuación que dice que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial, ¿ya? Así que esas son cuestiones que ustedes tienen que conocer de antemano, ¿ya? Al igual que en el caso del campo eléctrico, como están relacionados así, como están relacionados o a través de una integral o de una derivada espacial, uno puede deducir que si el campo eléctrico satisface el principio de superposición, entonces el potencial también, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo expresar el potencial producido por una distribución de partículas como la suma de los potenciales producidos por cada una de ellas, ¿ya? Al igual como lo hacía con el campo eléctrico. Yo podía decir que el campo eléctrico producido por una distribución de partículas era la suma de los campos eléctricos producidos por cada una de ellas, ¿ya? Entonces, eso en versión continua me dice que el potencial en R para una distribución de partículas lo puedo escribir como 1 sobre 4pi epsilon 0 por la integral de d de q sobre R, ¿ya? Entonces, potencial para una distribución de partículas, ¿ya? Fíjense que la definición del potencial tenía este R0, ¿ya? Y aquí en esta manera de calcular el potencial no me aparece ningún R0. Eso se debe a que, en este caso en particular, yo estoy suponiendo que R0 está en infinito, ¿ya?
Entonces esto es el caso R0 tendiendo a infinito. ¿Ya? Que es el caso típico para definir potenciales, es decir, en principio uno tiene esta libertad de jugar con este R0, que en algunos casos la voy a usar, ya en algunos casos yo voy a elegir R0 que no son tal que el módulo de R0 vaya a infinito, ¿ya? Pero la mayoría de los casos, la inmensa mayoría de los casos, yo voy a elegir que R0 va a infinito y por lo tanto esta expresión para el potencial va a ser la que yo típicamente voy a usar, ¿ya? Entonces, este es el potencial que ustedes aprendieron a calcular en el curso de electrodinámica, ¿ya? Acá nosotros vamos a hacer una pequeña pausa en el curso y vamos a aprender a calcular el potencial ocupando la ecuación de Poisson, ¿ya? Que es una manera distinta, ¿ya? Y que no se vio en electromagnetismo. Por lo menos el curso que yo dicté el semestre pasado de electromagnetismo no vimos eso, ¿ya? En parte por el tema de la pandemia que uno tuvo que un poco comprimir los contenidos, pero en general no es algo que se vea muy profundamente en el curso electromagnético, ¿ya? Entonces, aquí en el caso de potencial vamos a hacer esa pausa de poder calcularlo ya yéndonos un poco más allá del simple principio de superposición, ¿ya? Ya, las otras cosas importantes que se vieron y que ustedes deberían dominar es lo que tiene que ver con energía, ¿ya? Entonces vamos a borrar acá. Ya, ¿cómo entra el concepto de energía acá? Por lo menos por la parte electrostática, luego lo vamos a extender a campo magnético y a electrodinámica en general. La energía tiene que ver con que si yo tengo una cierta configuración de cargas, ¿ya? Yo necesito hacer trabajo para ponerlas donde están, ¿ya? Entonces, como yo necesito hacer trabajo para pescar las cargas y ponerlas de una cierta manera, en una cierta configuración, entonces yo puedo decir que esa configuración de cargas tiene energía, ¿ya? Es lo mismo que ocurre cuando yo pesco un resorte y lo aprieto, ¿cierto? Yo estoy haciendo trabajo para poder apretarlo, para poder llevarlo a una cierta configuración en la cual el resorte está apretado, ¿cierto? Entonces, dado eso, yo puedo decir que el resorte tiene una cierta energía potencial, ¿ya? Lo mismo ocurre en electrostática con las cargas, ¿ya? La situación es completamente análoga al resorte, ¿ya? Y uno entonces puede decir que la energía potencial asociada a una distribución de cargas está dada por un medio sumatoria en I de la carga Q sub I multiplicado por el potencial en el punto donde se encuentra la carga Q sub I, que yo le voy a llamar el potencial I, ¿ya? Entonces, la energía potencial asociada a una distribución de carga o de cargas, ¿ya? Entonces esta es la carga Q sub I y este es el potencial en la posición de la carga Q sub I, ¿ya? Y eso es un resultado que ustedes vieron en electromagnetismo y que uno lo podía llevar al caso continuo, ¿cierto? Es decir, si yo tengo muchísimas cargas, no tiene mucho sentido empezar a hablar de sumatoria, mejor más me vale hablar de integrales, ¿cierto? Y eso entonces está dado por un medio, la integral del diferencial de carga multiplicado por el potencial en el R, donde el R es la posición de cada pedacito de dq de carga, ¿ya? Eso. Y de ahí ustedes en electromagnetismo vieron un resultado que es súper bonito y que eso sí se los voy a derivar de un pasito simplemente porque es súper bonito de ver, digamos, y de recordar, que es que yo puedo expresar esta energía potencial asociada a esta distribución de carga en términos del valor del campo eléctrico producido por esas cargas, ¿ya? Entonces yo puedo decir, bueno, yo pesco esta expresión,
¿cierto? Y yo lo puedo escribir, mi diferencial de carga, lo puedo escribir como un diferencial de volumen multiplicado por una densidad de carga. ¿Ya? Entonces esto sería diferencial de volumen y esto sería densidad de carga. ¿Ya? Entonces si hago eso, lo que me queda es que U es igual a un medio integral sobre un volumen de la densidad de carga por el potencial. ¿Ya? Pero yo sé que mi densidad de carga la puedo conectar con el campo eléctrico a través de la ley de Gauss, ¿cierto? La ley de Gauss me decía que la densidad de carga era la divergencia del campo eléctrico multiplicado por epsilon 0, ¿ya? Entonces esto yo lo puedo escribir como un medio integral de dB del campo eléctrico, perdón, la divergencia del campo eléctrico multiplicado por epsilon 0, pero el epsilon 0 lo voy a poner afuera de la integral, ¿ya? Y eso, todo eso, multiplicado por b, ¿ya? Ok, entonces, esto es una integral, ¿cierto?, de la multiplicación de dos escalares, básicamente, la divergencia de E y B, ¿ya? Pero yo esta integral la puedo realizar por partes. Puedo decir que esto es igual a epsilon 0 medios por la divergencia del campo eléctrico por B, entonces sería integral en volumen de la divergencia del campo eléctrico por B, menos la integral sobre el volumen, y ahí me pasa el operador diferencial actuando sobre digamos, el potencial, y me queda entonces campo eléctrico punto gradiente de B. ¿Ya? Y eso cierra acá. Y eso es simplemente integración por parte, ¿cierto? Bueno, esta parte de acá es la integral en el volumen de la divergencia de un vector, ¿ya? Y para calcular eso, yo puedo perfectamente utilizar el teorema de la divergencia, que me dice que la integral volumétrica de la divergencia de un vector es la integral superficial del vector. Es decir, es integral sobre la superficie de ds punto E por B. ¿Ya? Ahora, esta integral en el volumen es en todo el espacio, ¿cierto? Porque estoy tomando en cuenta todas las cargas que yo tenga. Entonces, perfectamente, yo me puedo permitir hacer la integral hasta el infinito, porque incluso si las cargas están confinadas dentro de un cierto aparato, digamos, entonces si yo hago la integral en el infinito, no me importa porque en el infinito no tengo carga. Entonces, esa parte de la integral está un poco de más, pero la puedo poner, vale 0. Es decir, extender mi integral hasta infinito no hace daño, digamos, ¿ya? Entonces, esta integral superficial también la puedo tomar como una superficie en el infinito, ¿ya? Y yo sé que los campos de Coulomb, si yo me alejo mucho de una distribución de carga, van a comportarse proporcionales a 1 sobre r al cuadrado. Mientras que el potencial producido por una distribución de carga, si yo me alejo de ella, se va a comportar proporcional a 1 sobre r. ¿Ya? Por lo tanto, mi integrando va como 1 sobre r al cubo, pero la superficie sobre la cual estoy integrando va como r al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, esta integral, en general, factores más, factores menos, es proporcional a 1 sobre r, ¿ya? Por lo tanto, si yo esto realmente lo integro en el infinito, mi factor 1 sobre r se me va a 0 rápidamente, ¿ya? Por lo tanto, esta parte de la integral la puedo despreciar en el entendido que mis cargas están localizadas y por lo tanto el campo eléctrico que produzco va como 1 sobre r cuadrado y el potencial que produzco va como 1 sobre r, ¿ya? Por lo tanto, lo único que me sobrevive es esto de acá, ¿ya?
Y lo de acá lleva un menos gradiente de B. Y menos gradiente de B habíamos dicho que era el campo eléctrico. ¿Ya? Por lo tanto, esto de acá es simplemente, y voy a borrar esta parte, integral en el volumen de E punto E. ¿Ya? Es decir, E cuadrado. Por lo tanto, mi energía yo la puedo escribir como un medio integral en el volumen, perdón, epsilon sub 0 medios, integral en el volumen de campo eléctrico al cuadrado. ¿Ya? Y lo bonito de esto es que la energía potencial que se deriva del hecho de calcular el trabajo que yo necesito para traer las cargas desde el infinito y ponerlas acá, ¿ya? Esa energía, que es un concepto meramente mecánico, se expresa meramente en términos de el campo eléctrico en este caso, ¿ya? Es decir, yo puedo cuantificar esa energía sabiendo cuánto vale el campo eléctrico producido por esas cargas en cada punto del espacio, ¿ya? Y por lo tanto, desde el punto de vista interpretativo, yo puedo decir que E cuadrado por epsilon 0 medios es una densidad volumétrica de energía. Es decir, yo puedo interpretar como que cada punto en el espacio tiene una cierta densidad de energía debido a que las cargas están en una cierta posición, ¿ya? Las cargas pueden estar acá, pero acá, donde no hay ninguna carga, yo igual tengo densidad de energía, ¿ya? Y esa densidad de energía es la densidad de energía asociada a la energía potencial que yo necesito o que yo tengo debido a que hice un trabajo mecánico para traer las cargas y ponerlas en una cierta configuración, ¿ya? Así es que eso. Luego esto lo vamos a extender más allá cuando metamos campos magnéticos. Los campos magnéticos también van a tener una energía potencial asociada a una cierta configuración, ya no de carga estática, sino que de corriente, porque las corrientes son las que producen campos magnéticos, ¿ya? Así es que todo esto lo vimos en electromagnetismo, lo vamos a ir profundizando en la medida que vamos avanzando en el curso, ¿ya? Lo otro que les quería comentar brevemente, las cosas que yo espero que ustedes sepan sobre conductores, que son cosas más o menos triviales. Esa parte yo creo que ustedes la manejan bastante bien. Voy a borrar acá. Conductores, yo no sé qué punto era, creo que era el quinto. Y estas son cosas que ustedes, más o menos, yo creo que entienden bastante bien. La primera es que el campo eléctrico es cero en su interior. Evidentemente ningún material es un conductor perfecto, ¿ya? Entonces, los campos eléctricos dentro de los materiales, por muy buen conductores que sean, en muchos casos no va a ser cero, ¿cierto? Pero en la mayoría de los casos, si yo me espero un tiempo suficientemente largo, de modo que yo le dé tiempo a las cargas para reacomodarse dentro de estos conductores, entonces a la larga sí va a tender a ser cero el campo eléctrico dentro de los conductores, ¿ya? Y si el conductor es perfecto, que es una idealización de algo real, ¿cierto? Entonces uno puede asumir que el campo eléctrico en su interior siempre va a ser cero, ¿ya? Por ley de Gauss, acuérdense que la ley de Gauss me dice que la divergencia de la densidad de carga, si el campo eléctrico es cero, entonces la densidad de carga también tiene que ser cero, ¿ya? Entonces, las cargas necesariamente tienen que estar en la superficie, es decir, no puede haber carga dentro del conductor, porque la densidad de carga volumétrica es cero. Cargas necesariamente están en la superficie y por lo tanto van a crear una densidad superficial de carga distinta de cero. Entonces esta es la densidad superficial de carga.
Evidentemente, si adentro del conductor no hay campo eléctrico, entonces cada punto del conductor está al mismo potencial, ¿cierto? No hay una diferencia de potencial entre un punto y otro, ¿cierto? Porque la diferencia de potencial implica una integral del campo eléctrico sobre una cierta trayectoria, pero cualquier trayectoria que yo tome dentro del conductor va a tener un campo eléctrico cero, por lo tanto son objetos equipotenciales. ¿Ya? Y el campo eléctrico solo aparece en la superficie y es perpendicular a ella, ¿ya? Entonces, E en su superficie es perpendicular a ella, ¿ya? Así es que eso es el repaso, ¿ya? Esto es todo lo que ustedes tienen que saber de electrostática. Como les decía, está en el capítulo 3 del Griffiths, ¿ya? Si hay algún concepto acá que ustedes dicen, yo la verdad que esto no lo entiendo bien, vayan al Griffiths, repásenlo, léanlo, está súper bien explicado, es decir, el libro se extiende bastante, tiene bastante palabras, es decir, como es un relato, digamos, entonces es bastante amigable, ¿ya? Luego, más adelante, cuando veamos magnetismo y magnetostática, digamos, también no voy a pasar todo, sino que voy a decir esto, ustedes lo saben de electromagnetismo, pero les voy a mencionar las cosas que deberían saber, ¿ya? Entonces, aquí vamos a empezar a profundizar algunas cositas que no se vieron con suficiente profundidad en electromagnetismo. Como les decía, en electromagnetismo cuando nos tocó calcular potenciales, siempre utilizamos básicamente el principio de superposición, ¿cierto? El que les puse antes. Es decir, decíamos, bueno, el potencial de una cierta distribución de carga va a estar dado por la suma de los potenciales de cada una de ellas, ¿cierto? También calculábamos campos eléctricos con ley de Gauss y ese tipo de cosas, pero nos fuimos mucho más allá en términos del cálculo del potencial, ¿ya? Entonces, yo les voy a mostrar ahora que uno tiene más herramientas para calcular potencial. Entonces, esto está en el capítulo 4 de Griffiths. Cuarto capítulo. ¿Ya? Y acá vamos a hacer uso de cosas que ustedes conocen, pero que no las profundizamos lo suficiente, que eran dos cositas. Una, que el campo eléctrico era igual a menos el gradiente del potencial, ¿cierto? Eso era lo primero. Y lo segundo era que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga sobre epsilon 0. Densidad de carga sin el cero. ¿Ya? Entonces, si yo junto estas dos ecuaciones, es decir, si yo pesco el operador divergencia y lo hago actuar acá, lo que me queda es que el laplaciano de B, ¿cierto?, me da menos la densidad de carga sobre epsilon 0. ¿Ya? Y eso es una ecuación para B, ¿ya? Que no es simplemente lo que les puse antes, que B era igual a una integral sobre un volumen, qué sé yo, sino que acá esta ecuación me dice cuánto vale no B, sino que el laplaciano de B en cada punto del espacio en función de la densidad de carga que yo tenga en ese punto del espacio, ¿ya? Entonces, si yo quiero saber B en todos los puntos del espacio, yo tengo que saber resolver esta ecuación, que es una ecuación diferencial, ¿ya? De segundo orden, ¿ya? Esto es lo que uno llama ecuación de Poisson. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Simplemente vamos a explorar dos métodos. Uno va a ser el método de imágenes, ya que muchos de ustedes seguramente lo vieron en el electromagnetismo. Yo no lo vi cuando pasé el curso. Y el otro va a ser el método de separación de variables, que es un método bien bonito que explora cosas que ustedes ya han ido madurando respecto de funciones matemáticas, ortogonalidad, completitud de las funciones y cosas así, ¿ya? Es bien choro, es bien bonito, ¿ya?
Entonces, hay maneras de encontrar el potencial en base a esta ecuación, utilizando esa metodología que ustedes han ido madurando en el último tiempo, ¿ya? Pero ambas métodos, tanto el de imágenes como el de separación de variables, se basan en un concepto que tiene que ver con la unicidad de la solución, ¿ya? En el sentido de que existe una cosa que se llama teorema de unicidad, y que dice básicamente que si yo conozco las condiciones de borde, que se llaman tipo Dirichlet, es decir, si yo conozco el valor del potencial en el borde de un espacio donde me interesa calcularlo, entonces ese potencial primero va a tener solución, es decir, yo debería ser capaz de encontrar esa solución porque la solución existe y es única, ¿ya? Entonces, si conocemos B en el borde de una región del espacio en que nos interesa calcular B, entonces la solución para B existe y es única, ¿ya? Y este es un teorema bien poderoso porque primero nos da la certeza de que es cosa de encontrar la solución, ¿ya? Es decir, la solución está. Si a mí me dicen, mira, yo tengo una cierta distribución de carga en el espacio y en torno a ese espacio donde yo quiero encontrar el potencial, yo conozco cuánto vale B en cada punto del borde, ¿ya? No importa cuál sea la forma que yo le dé a ese B en el borde, cualquier función que yo ponga, este teorema me garantiza que existe un potencial dentro de ese volumen que satisface esas condiciones de borde, ¿ya? Y no solo me dice que existe ese potencial, sino que es único, que también es un dato súper útil, porque eso quiere decir que yo, si ocupo cualquier método matemático y encuentro ese potencial, ¿cierto?, que satisface las condiciones de borde, entonces ya puedo detener mi búsqueda. Ya me puedo quedar tranquilo de que no va a haber otra función que satisfaga las mismas condiciones de borde, ¿ya? Entonces, esto, en base a este teorema de unicidad, vamos a explorar dos métodos, como les decía, el método de imágenes y el método de separación de variables, para poder utilizar esta ecuación de Poisson, como una manera adicional a lo que ya sabían en el electromagnetismo, de encontrar el potencial electrostático de una cierta distribución de carga, ¿ya? Así que eso no lo vimos en el electromagnetismo y en eso nos vamos a concentrar ahora, ¿ya? Así es que yo creo que este es un muy buen momento para hacer una pequeña pausa. Les voy a dar los 10 minutos para que descansen. Y voy a parar de grabar y cuando volvamos me pueden hacer cualquier pregunta de alguna cosa que se les haya quedado dando vuelta, etc. ¿Ya?